Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos hoy miércoles 24 de junio del 2026. Estamos en nuestro estudio de media semana, el estudio correspondiente al libro de Proverbios, el libro de sabiduría. Hemos estudiado este libro, lo hemos recorrido, no totalmente, pero sí hemos avanzado bastante y estamos en la sección del capítulo 8 relativo a la sabiduría. Así es que estamos hoy 24 de junio del 2026, todos son bienvenidos, bienvenidos a este estudio que le hemos denominado miércoles de sabiduría. El estudio que tenemos en esta tarde, en esta noche, tiene que ver justamente con este libro, con esta sección de la Biblia que tiene que ver con los libros de sabiduría, con los libros de Eclesiastés, de Proverbios. Y bueno, hoy estamos detenidos en Proverbios capítulo 8 con nuestra serie que le hemos titulado La sabiduría, una mujer que alerta. Como les he dicho a lo largo de nuestros estudios en la parte introductoria, y este es el estudio número 16, estamos en el capítulo 8, verso 15. Hemos abordado a lo largo de estas semanas, de estos aproximadamente 16 semanas, 4 meses, el tema de la sabiduría, que para los judíos era un asunto de gran relevancia, de mucha importancia, porque la vida de los seres humanos transcurre en medio de diversas situaciones, de diversas problemáticas, y es necesario siempre conducirnos con decisiones correctas, con acciones que nos permitan avanzar en esta vida. La sabiduría, entonces, una mujer que alerta, se llama nuestra serie de estos meses, que pues me imagino que iremos a concluir tal vez a finales o principios del siguiente año, a finales del 2026 y a principios del 2027, si Dios nos presta vida. Hoy corresponde nuestro estudio al capítulo 8, verso 15, para lo cual les voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Capítulo 8, verso 15, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, está en la pantalla, pero aquí está mi Biblia, lo voy a leer pues en la pantalla. Dice nuestro texto así: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Proverbios 8:15 dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Si lo leyéramos de otra manera, lo podríamos leer: por la sabiduría reinan los reyes y por la sabiduría los príncipes determinan justicia. Es decir, estamos aquí en la sabiduría, está estableciendo, está señalando, está precisando su ámbito, por así decirlo, de competencia. ¿Dónde está la sabiduría? Cuando los reyes reinan. ¿Y dónde está la sabiduría? Cuando los príncipes determinan justicia. Y ahorita vamos a ver lo que el texto, a donde nos lleva el texto, lo que quiere decir y las aplicaciones que hay para nuestra vida. La sabiduría, entonces, tiene un lugar donde es imprescindible que esté. Es decir, la sabiduría se está colocando, se está ubicando en un punto donde es indispensable, donde es de vital importancia, donde es elemental. ¿En dónde? Donde los reyes reinan y donde los príncipes determinan justicia. Ahorita vamos a ver el significado de la palabra príncipes, que tiene una connotación, lo traduce así la Reina Valera, pero otras versiones lo traducen como magistrados, como jueces, y vamos a ver más adelante esto. Por lo pronto, leemos el texto, oramos y comenzamos. Proverbios 8:15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre porque eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra, que podemos reflexionar en ella y que podemos ser alentados, motivados con ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. El título de nuestro estudio de esta noche, para tener una
una línea conductora de lo que vamos a abordar, es porque sin ella las autoridades no pueden hacer su labor. Y ahorita vamos a ver por qué le puse ese título. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos. Punto número 1, para que los gobernantes administren su autoridad. Y punto número 2, para que los jueces administren justicia. Vamos a ver 2 asuntos que tienen que ver con la administración de carácter, si lo viéramos desde el punto de vista del derecho, lo que tiene que ver con el poder ejecutivo y lo que tiene que ver con el poder judicial. Es decir, aquí vamos a entrar a un tema muy interesante, porque los reyes que menciona aquí se dedicaban a gobernar el pueblo, y los jueces o los magistrados o los príncipes, como dice la versión Reina Valera 1960, se dedicaban a administrar justicia. Los reyes tenían esa facultad en el tiempo de Salomón o en el tiempo de los proverbios, sí. Los reyes eran la última instancia, por así decirlo, para declarar juicio o para declarar derecho. Entonces, hoy en día, pues eso evidentemente ya no ocurre. No tenemos los sistemas de gobierno de casi todos los países del mundo. Tienen ya la separación de cada poder: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Es decir, el ejecutivo gobierna, administra, el poder legislativo crea leyes y el poder judicial aplica el derecho. Entonces, esa es ahora la tendencia a nivel mundial. Puede que haya otra nación que todavía tenga un sistema en donde la autoridad sea el presidente o el primer ministro, pero son pocas en realidad. Tenemos en Occidente, por así decirlo, en Occidente casi todos los gobiernos tienen esta división de poderes, y donde todavía, los países árabes todavía tienen esta tendencia antigua, porque por ejemplo Afganistán, el nombre completo de Afganistán es el Estado Islámico de Afganistán. Y así hay muchos. Irak es un estado islámico, es decir, ahí no hay vuelta de hoja, ahí se gobierna en función de lo que establece las leyes del Corán. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, el título de esta noche es porque sin ella, las autoridades no pueden hacer su labor. Y punto 1, para que los gobernantes administren su autoridad. Y punto 2, para que los jueces administren justicia. Comenzamos con nuestra introducción. Escribí al respecto lo siguiente. Dice: la sabiduría se presenta como la responsable de que las autoridades hagan de manera eficiente su labor. Eso dice nuestro texto. El texto es claro y dice: por mí reinan los reyes y los príncipes, como dice nuestro texto, y los príncipes determinan justicia. Clara la escritura, es claro el texto. Por mí, dice la sabiduría, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Escribí lo que les acabo de leer. La sabiduría se presenta entonces como la responsable de que las autoridades hagan de manera eficiente su labor. Eso significa entonces que ella es la responsable que los gobiernos hagan y deshagan a su antojo, como vemos en muchas partes del mundo, donde parece que los encargados de administrar el mando de millones de personas se equivocan garrafalmente. La respuesta evidentemente es no. Y entonces, ¿por qué la sabiduría dice que los reyes reinan por ella y que los príncipes determinan justicia por ella? Y escribí para entender eso lo siguiente: la realidad es que cuando una persona que tiene a su cargo dirigir a millones de seres humanos no se auxilia de la sabiduría, lo que generalmente sucederá es que fracasará y hará que decisiones sencillas se conviertan en asuntos complejos que llevarán a sus gobernados al dolor y al sufrimiento. Es decir, la sabiduría está diciendo algo muy claro, muy sencillo y muy fácil de entender. Por mí gobiernan los reyes y por mí los príncipes determinan justicia. Eso significa que debe de haber personas que gobiernen con la sabiduría. ¿Qué es lo que vemos en la realidad? ¿Qué es lo que encontramos en la realidad? En la realidad lo que encontramos es que hay muchos gobernantes que con verdad o viéndolo desde nuestro punto, desde nuestra realidad, pues la verdad no gobiernan como debería de ser.
Y entonces no gobiernan a la luz de la sabiduría, sino gobiernan a la luz de sus emociones, de sus intereses, de cosas que para ellos son importantes, que no necesariamente tiene que ver con lo que la gente necesita o requiere. Nunca, mis queridos hermanos, debemos perder de vista que los sabios de Israel supusieron que los gobernantes no podían manejar los asuntos de Estado prescindiendo del conocimiento, inteligencia o entendimiento, que requiere una labor como la de gobernar a millones de seres. En aquellos días tal vez miles, pero hoy en día millones. Es decir, los proverbistas, los recopiladores, los sabios de Israel, pues ellos lo que planteaban era que la autoridad, los gobernantes, los reyes, hicieran su labor acompañados de sabiduría. Es decir, no veían, o más bien no concebían un gobernante sin sabiduría. Y nosotros, cuando nos acercamos a este tema que es apasionante para los estudiantes de Derecho y todos los que les gusta la ciencia política, como estudio, no como práctica de los políticos que tradicionalmente conocemos, pero la ciencia política y el derecho se han abocado a estudiar de manera muy extensa el tema de los gobiernos humanos. Y pues entendemos desde los tiranos, las monarquías, hasta pasar por las revoluciones que dieron fin a los reyes y reinas, y llegamos hasta nuestros días, que es el sistema conocido como democrático, o el sistema en el que se elige a quienes van a dirigir cada país, cada nación, y generalmente el sistema es a través de los partidos políticos. Hoy en día, en este año, se han renovado varias autoridades o varias presidencias de América Latina. Recientemente, el domingo pasado, concluyó la elección de Colombia, donde se eligió al nuevo presidente, y hace unas semanas ocurrió lo mismo con Bolivia. Y así tenemos la forma en que ahora se gobierna. Entonces, pero nosotros, retomando el texto que estamos estudiando, pues los judíos o los sabios de Israel jamás pensaron o jamás creyeron que llegaría alguien y que gobernara de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus deseos o de acuerdo a sus inclinaciones. La idea del libro de Proverbios es que el rey se haga acompañar de la sabiduría. Es decir, aquí llegamos a un punto bien interesante. ¿Por qué? Porque la sabiduría, como vimos ya en los versículos 3 y 4, la sabiduría, mis queridos hermanos, se requiere en todos lados. Ya dijimos que se requiere, el texto dice, en las encrucijadas está, en las alturas, en todos lados se requiere la sabiduría. Y cuánto más cuando la persona está dirigiendo la vida de miles o millones de personas. Porque una decisión puede ser, pues tal vez pueda ser benéfica para él, para sus intereses, pero perjudicial para todas las personas que representa. Entonces estamos en un punto, o estamos en un asunto de vital, de primera importancia para la humanidad, porque lo que vemos en nuestro contexto actual es, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de Ucrania, con el presidente que está de Ucrania. El presidente de Ucrania decidió iniciar una guerra, con todas las consecuencias que tiene una guerra, y comenzar una guerra con una potencia, con un país sumamente poderoso, con Rusia. Y entonces, esa fue decisión de él. Y mucha gente no consultó con las demás personas, no consultó con sus gobernables. Dijo, oigan, está bien que yo vaya a una guerra, porque estoy seguro que si lo hubieran consultado, nunca le hubieran dado permiso, porque las guerras son devastadoras. Entonces esa fue una decisión que él tomó. ¿La tomó en función de qué? En función de muchas cosas. Tal vez presionado, tal vez influenciado, tal vez porque iba a ganar algo que él quería. En fin, pueden ser muchas razones. Y entonces el libro de Proverbios lo que nos enseña es que hay lugares donde la sabiduría es indispensable. La sabiduría se necesita, se requiere y es indispensable para quienes dirigen la vida de las personas.
El proverbista, hermanos, está presentando a la sabiduría como responsable o causa de que las autoridades desempeñen su actuación dentro del marco de la prudencia, la sensatez y la comprensión de que sus decisiones tienen repercusiones que van más allá de lo que se imaginan. Es decir, hay decisiones que a veces se toman desde un escritorio. Es decir, se toman desde un escritorio y dicen, no, pues aquí se ve cerquita. Y dicen, no, pues vamos a hacerlo aquí. Cuando en realidad no se ha ido al lugar y no se ha comprobado pues la situación en la que esté ese lugar. Desde el escritorio se ve pues muy sencillo, muy simple. Y entonces el proverbista lo que está presentando, lo que está haciendo es presentar a la sabiduría como responsable o causa de que las autoridades desempeñen su actuación dentro de la sensatez, la prudencia y la comprensión, el entendimiento. Es decir, la sabiduría dice, yo voy a gobernar, o los reyes van a gobernar conmigo, y las decisiones que van a tomar son o serán sensatas, serán acordes a lo que la gente necesita. ¿Por qué salimos a votar cuando salimos a votar? ¿Por qué elegimos a alguien? Pues lo elegimos teóricamente para que esa persona conduzca los destinos de un país y conduzca a sus decisiones estén basadas en buscar el bienestar de la mayoría, no de unos cuantos o no de él mismo. ¿Y quién es la responsable de que eso suceda? La sabiduría. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro México o en nuestra América Latina? Pues muy sencillo, se gobierna sin sabiduría. Se ha gobernado sin sabiduría. ¿En dónde ocurre eso también? Ocurre mucha gente podrá decir, bueno, desde la presidencia, pero vayamos descendiendo y vayamos con los gobernadores y vayamos con los presidentes municipales. El presidente municipal necesita sabiduría, el gobernador necesita sabiduría, la presidenta Claudia Sheinbaum necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque están tomando decisiones que no afectan nada más su casa, afectan la vida de millones de personas. El proverbista dice que por ella se gobierna y administra justicia. ¿Por quién ella? Por la sabiduría. Por la sabiduría se gobierna y se administra justicia. Vamos a ver estos dos conceptos a lo largo de estos minutos: gobernar y administrar justicia. Cuando hablamos de gobernar se refiere a ¿qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Al Poder Ejecutivo se le entrega cada año un presupuesto, no solo en México, en todo el mundo. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran debate porque está por discutirse el paquete económico de los Estados Unidos. Y entonces hay una gran discusión ahorita porque tiene la Secretaría de Guerra, o la Secretaría, así le cambió el presidente Trump a esa entidad, le puso Secretaría de Guerra, tiene o le van a asignar más recursos que al tema educativo y al tema de salud. Y entonces los demócratas, que son oposición ahorita, dicen, ¿por qué vamos a darle tanto dinero a la guerra o a la Secretaría de Guerra o a la defensa? Y entonces hay una gran discusión, porque dicen, ¿por qué tenemos que descuidar o por qué tenemos que destinar tanto dinero allá? Entonces el Ejecutivo es el encargado en todos los países de administrar todo el dinero que ingresa por diferentes vías. En México ingresa por las divisas que vienen de Estados Unidos, por el petróleo y por los impuestos que los mexicanos pagamos. Entonces, ese dinero se debe emplear. ¿Qué se necesita para emplear ese dinero? Sabiduría, inteligencia, que ya vimos la semana pasada, entendimiento. Esa es una parte de la que vamos a ver esta noche. Y la otra tiene que ver con el Poder Judicial o con la justicia. Son dos cosas muy importantes y muy, muy determinantes para la vida de un pueblo. Un pueblo que es gobernado por gente que no sabe qué hacer con el dinero que recibe, pues está condenado a vivir en la pobreza y en la miseria. Pero un pueblo donde sus jueces no saben, no pueden, no quieren o se corrompen con la justicia, es un pueblo que va a destruirse porque la gente se va a cansar de las injusticias.
Bien, el proverbista dice que por la sabiduría se gobierna y administra justicia. Nos habla de dos actividades, como les decía hace un momento, fundamentales en la vida de toda sociedad. La primera, procurar el bienestar de los gobernados a través de acciones de gobierno que procuren el bien común, y la otra, administrar justicia, es decir, proceder con derecho. Punto 1 de nuestro estudio: para que los gobernantes administren su autoridad. Punto 1, para que los gobernantes administren su autoridad. Mis queridos hermanos, la historia de la humanidad nos deja en claro la necesidad que se tiene de gobernantes prudentes y sabios. Al revisar el pasado, descubrimos que cuando los hombres son gobernados por gente sensata, se avanza en la búsqueda del bienestar colectivo. Pero cuando no es así, el sufrimiento es general. Y podemos verlo a lo largo de la historia, con personajes, con presidentes, con primeros ministros, con reyes que han prescindido de la sabiduría y se han llevado a cabo sus tareas de gobierno sin el menor auxilio de la sabiduría. ¿Y los resultados cuáles son? Un desastre general. Lo vemos, por ejemplo, quizás el ejemplo más acabado de este tipo de gobiernos es el de, por ejemplo, el gobierno de Hitler, Adolfo Hitler, allá en Alemania, que llevó a su país a una guerra en la que sí, todos estuvieron ahí, si no de acuerdo, pero sí supieron lo que estaba haciendo su presidente y no lo detuvieron, y el desastre para Alemania fue terrible, que apenas hace 40 años se volvió a reunificar después de casi 40 años en que estuvieron divididas las alemanas, la Alemania oriental y la Alemania occidental. Las historias del muro de Berlín son verdaderamente inhumanas, francamente terroríficas, en las que las personas que estaban del lado oriental querían regresar al lado occidental y los que estaban del lado occidental querían ir al lado oriental. Ese fue un gobierno sin sabiduría. Y así podemos tomar muchísimos ejemplos de gobiernos en los que la sabiduría se ha ausentado. Y los resultados son el sufrimiento para la gente que nunca fue consultada si estaba bien que se hiciera la guerra. Nunca se le dijo, pero se les obligó, se les hizo participar en algo con lo que ellos no estaban de acuerdo. La primera parte de nuestro estudio de este verso dice así: por mí reinan los reyes. Y eso es lo que hace ponernos a pensar y ponernos a reflexionar sobre el asunto o sobre el tema del gobierno. Dice, por mí reinan los reyes. Y cuando nosotros leemos este pasaje, pues lo podemos dejar allá en esa época, porque están hablando de reyes. Hoy en día las monarquías en este mundo solo son casi de ornamento, o son como figuras decorativas de los gobiernos. Tal vez la única en la que hay una relación entre la monarquía y la autoridad civil es la de Inglaterra, donde el primer ministro tiene que platicar con el rey, en este caso con Carlos, y tienen que dialogar sobre el estado que tiene el país o que tiene la nación de Inglaterra. Pero fuera de ahí no hay otro país donde la autoridad civil esté supeditada a otra clase de gobierno, entonces a otra clase de autoridad. Nuestro texto dice, por mí reinan los reyes. Si lo acomodáramos conforme a nuestros días, diríamos, por mí gobiernan los presidentes, o por mí gobiernan los primeros ministros, que nos dejen claro la función que tiene la sabiduría en relación con el ejercicio de gobierno. Es decir, la sabiduría es necesaria ahí. Es necesaria. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto a lo largo de la historia y lo que hemos visto en nuestro querido México es que los gobiernos que han pasado, lamentablemente no han buscado el bien común.
El presidente Donald Trump, mis queridos hermanos, ha inaugurado, o algunos analistas de la realidad social, económica de este mundo, dicen con toda claridad o establecen que el presidente Donald Trump ha comenzado a desmontar, ha comenzado a concluir con este periodo de la vida del mundo, particularmente de América Latina y de otros países, llamado o conocido como el modelo neoliberal. ¿Qué se hizo en esos 40 años de México del modelo neoliberal? Dijeron, en términos sencillos dijeron, el Estado está obeso, hay que adelgazarlo. ¿Y cómo lo vamos a adelgazar? Pues el gobierno, el Estado, no tiene por qué administrar empresas. Y entonces en México vendieron Telmex, vendieron TV Azteca, bueno, en aquella época era el Instituto Mexicano de Televisión y Mevisión, vendieron Altos Hornos de México, vendieron hoteles, vendieron empresas, todo lo vendieron porque decían, el Estado no puede estar haciendo eso porque está muy gordo, no puede hacerlo. 40 años después, Donald Trump dice, no, el Estado tiene que intervenir en la economía. Porque el neoliberalismo es el Estado, como que el Estado nada más supervisando el mercado y no interviniendo. Y Donald Trump ha llegado y dicho, señores, no. Y entonces en México y en el mundo, no solo en México, en el mundo se está replanteando la intervención del Estado. Y entonces uno dice, ah, caray, pues entonces, ¿cómo fue que llegamos a ese punto? Y entonces por eso nuestro texto dice, por mí reinan los reyes. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita sabiduría. Porque ahora resulta que están diciendo, es que eso no se debió haber hecho. Y la pregunta es, ¿por qué se hizo? La lógica no decía, la sola lógica no decía, ¿por qué vamos a vender nuestro patrimonio? Imagínense en México lo que sucedió. Imagínense lo que sucedió. Del periodo de Porfirio Díaz hasta el periodo de Lázaro Cárdenas, se construyó todo el sistema ferroviario. En este esquema de lo conocido como el neoliberalismo, se vendió todo el sistema ferroviario y lo compraron los Estados Unidos. Nuestros rieles, nuestro sistema ferroviario ya no es de México. Imagínense cómo llegamos a ese punto. Y dirán ustedes, ¿eso qué tiene que ver con lo que dice Proverbios? Tiene que ver porque se necesita sabiduría para gobernar. Nos dejen claro, hermanos, que un gobierno o un reinado, como eran en aquellos días, no puede llevarse a cabo sin sabiduría. Sin embargo, sabemos que esto puede suceder, sucede y sucederá. A los gobiernos llegarán personas sin sabiduría y harán cosas grotescas. Y eso lo vemos si lo bajamos, hemos hablado de los presidentes. Si hablamos a nivel gobernadores, por lo menos en Oaxaca, pues la verdad, Oaxaca ha padecido, pero para que no parezca mitin político esto, pues es terrible. ¿Por qué? Porque no ha habido sabiduría, no ha habido conocimiento. Una pequeña revisada a lo que ha sido el gobierno humano en todo el mundo, porque ustedes dirán, ¿y a poco nada más esto pasa en Oaxaca o pasa nada más en México? No, pasa en todos lados. Pasa en Ecuador, pasa en Panamá, pasa en Nicaragua, pasa por ejemplo, la época de los dictadores, ¿no? Ese es un tiempo verdaderamente horrible, ¿no? Los dictadores de América del Sur, por ejemplo, Augusto Pinochet, ¿no? Este hombre que depuso al presidente electo democráticamente, Salvador Allende, y que lo mató. Es un ejemplo muy claro. O en Argentina con Videla, o en República Dominicana con Leónidas Trujillo, el famoso Chivo. Es solamente una mirada al pasado para descubrir que gobernar sin sabiduría es lo peor que le puede pasar a un país. Punto 2 de nuestro estudio. Punto 2, para que los jueces administren justicia. Escribí lo siguiente.
Nos queda claro, hermanos, que uno de los asuntos sumamente sensibles en todas las sociedades es la administración de justicia. Una sociedad donde no se castiga a los delincuentes o a quienes violan las leyes se dirige irremediablemente a su propia destrucción. La impunidad es la génesis, la impunidad es la fermentación de la disolución social. Porque si usted ve que a su vecino no le hacen nada porque siempre tira la basura, porque si ve que a su vecino que hace escándalos no hace nada, pues la gente va a decir, no le hacen nada, pues yo voy a hacer igual. Y lo que la justicia o el tema de justicia es de los asuntos más sensibles de todas las sociedades. De todas las sociedades. Los juicios en donde se perdona a los culpables, los juicios donde las personas que son responsables de delitos no se les castiga, producen grandes problemas. La segunda parte del verso que estudiamos esta tarde-noche dice de la siguiente forma: y los príncipes determinan justicia. Así dice, y los príncipes determinan justicia. Las traducciones, la mayoría de las traducciones dicen los magistrados declaran justicia. Y algunas de otras dicen los magistrados, otras dicen los jueces dictan derecho. ¿Qué es lo que de qué estamos hablando? Del sistema judicial. Del sistema judicial donde se necesita sabiduría, donde se necesita que la sabiduría esté presente. ¿Por qué? Para darle a cada quien lo que merece. En cada juicio, las partes, como se dice en el ámbito del derecho, las partes o quienes participan en el litigio deciden, ponen sus pretensiones y entonces los jueces deben ser muy, muy cautos y deben ser muy sabios para saber quién está mintiendo, porque alguna de las partes está mintiendo. Es decir, hay gente que no le asiste el derecho y quiere que la justicia le dé algo que no merece. Entonces la sabiduría dice, y los príncipes determinan justicia por mí. ¿En dónde se necesita la sabiduría? ¿En dónde se requiere? En el lugar donde se establece el derecho. Y estamos hablando en América Latina de las Cortes Supremas de Justicia. En México se le conoce como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Estados Unidos como la Corte Suprema. Y los países tienen un sistema de justicia que busca, ese es en la teoría, que busca castigar a los culpables, a los responsables de los delitos que se cometen. Pero ¿qué vemos? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que muchas personas que son culpables no son castigadas. Y se ha buscado y se ha tratado de que eso no ocurra, pero sucede. Casi estoy terminando. La palabra príncipes en este pasaje se traduce en otras versiones como magistrados, porque el vocablo justicia denota el sentido de tribunales o lugares donde se declara el derecho. Los encargados de administrar justicia requieren de mucha sabiduría para darle a cada quien lo que merece. Estamos en este asunto, en este tema que tiene que ver con la justicia. La justicia es un asunto de vital importancia para todas las sociedades. Y entonces la sabiduría dice, por mí reinan los reyes, y por mí los príncipes declaran justicia. Vamos a concluir y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.